Buenas tardes en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener una presentación, a mí es como me gusta llamarlo, una presentación del valor de hacer lo correcto, como estáis viendo en pantalla. Y la presentación mía precisamente tendrá tres partes. El cómo debería ser la ética fuera de las aulas. Sabéis muy bien que la ética pues, es patrimonio de las aulas de las facultades de Filosofía y Letras. Vamos a sacarlo de allí, vamos a llevarlo a la aplicación de las grandes organizaciones. Luego veremos los valores éticos, dónde aplican y para qué sirven, para qué los podemos utilizar, para qué los podemos rentabilizar esos valores. Y luego tenemos el reto de las nuevas generaciones, que es un poco dedicada a vosotros y que yo creo que será la parte que más sustanciosa podréis tener. Si yo pregunto a cualquiera, a ti mismo, ¿qué esperas de la vida? ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo en la vida? Yo debo reconocer que soy uno que reconoce que estoy perdido. Vale. Aunque más o menos... Un aplauso, un aplauso por la sinceridad. Si tienes una idea, bueno, pues de dónde estás y de dónde vienes y más o menos por dónde puede ir tu, vamos, día a día, ¿no? Bueno, realmente... es que esto es así, es lo que dices tú. Imagínate tú que estás terminando la carrera o ya la has terminado o la terminas la semana que viene. Trabajando ya, pero trabajando, no, ¿quién sabe, no? Bueno, para mí es importantísimo saber precisamente para qué uno está en esta vida, qué espera de la vida y qué espera él dar a la vida y encontrar lo que se conoce en términos éticos es la vida lograda, ¿no? Hay una dimensión personal, como persona, te tienes que desarrollar como persona, vosotros os habéis desarrollado como estudiantes, técnicamente me imagino que habéis hecho una carrera exitosa, estáis muy contentos, pero yo creo que falta una parte muy importante en la preparación vuestra, que es la parte moral, ¿no? Que esa no se ha enseñado ni en el colegio, no se ha enseñado en la universidad, y cuando entréis a trabajar en una empresa, pues ya os aseguro que no la encontraréis. O sea, que eso está así de claro, ¿no? Y ese es uno de los grandes errores o de los grandes problemas que nos estamos encontrando hoy en día en el mundo económico, y esa voracidad tan impresionante de la gente por enriquecerse por el precio que sea, ¿no? Entonces este no es el objetivo que yo esperaría de vosotros, que ahora me dijerais, no, oiga, yo lo que quiero es forrarme, como sea además, no me gustaría. Me gustaría más que pudiéramos hablar de que a partir de este momento pues os vais a preocupar como cuando organizáis un viaje de fin de semana o alguna cosa de estas, que miráis todo el detalle, y más ahora con las redes que podemos acceder a todo tipo de información y así lo hacéis, ¿no? Es decir, no queda un solo cabo suelto para que el viaje sea un triunfo, luego lo es o no lo es, depende de las circunstancias y de los aviones y demás, pero sí ponéis el alma para que todo esto suceda. ¿Por qué no hacerlo en la vida de uno, que es lo más importante que una persona puede hacer, que es organizar su vida en todos los aspectos? Yo ahí hago una atención a raíz de esta reflexión de José Ortega y Gasset, que como os podéis imaginar la hizo hace muchos años y que las cosas pues poco han cambiado en este aspecto, ¿no? ¿Algo más que decir ahí? Sí. Yo tengo una cosa, que si ya supiéramos desde aquí y tuviésemos organizada nuestra vida plenamente, yo creo que realmente eso no sería vivirse, o sea, sería muy aburrido, ¿no? Saber ya dónde estamos y dónde vamos a llegar. O sea, realmente eso no sería vivir. Si no vamos a descubrir nada nuevo y nada nos va a venir por sorpresa y no... Bueno, yo creo que sería esa vida, hombre, ¿no? No te falta razón, ¿no? Pero también hay, podríamos decir, fases de la vida, ¿no? Es decir, yo no estoy diciendo que haya que a vuestra edad, por ejemplo, decir, mira, yo ya lo tengo todo definido hasta que me muera. Eso sería una barbaridad. A lo mejor es lo que yo interpreto que tú has querido decir, ¿no? Pero sí al menos empezar por las fases, es decir, las fases que vais a acometer próximamente, pues que tengáis las ideas claras, ¿no? Y ir construyendo en este sentido, y desde luego no va a ser una autopista sin salidas, va a ser una autopista con todo tipo de salidas, y uno tendrá que irse, descansar, aparcar, volver, comer, cenar, etcétera, etcétera, para entendernos metafóricamente hablando, ¿no?
Pero no, es imposible en este momento que tú digas, oye, yo voy a vivir hasta los 86 me voy a morir. Y además de cáncer, no puedes hacerlo, está claro, ¿no? Pero Yo creo que sí tenemos la idea general, no sé, al final, pues, en el futuro alcanzar el éxito, tener, o forrarnos de dinero. Obviamente no todo vale y no a costa de cualquier cosa, pero cierto es que tú puedes estudiar, hacer tu carrera, además sabiendo que quieres hacer eso, ¿no? Y yo creo que es con el paso del tiempo lo que de alguna forma te va puliendo y te va diciendo, pues, o dando pistas o cosas que pensabas te las va quitando. Y realmente es muy complejo, aunque tengas la idea. sí, pero tenemos que asentar los cimientos como mínimo, es decir, nosotros, como digo yo, cuando, no sé, aquí no habrá nadie casado, me imagino, pero el día que os caséis, pues es uno de los viajes que yo recomiendo que pongáis todo el énfasis porque merece la pena, y todos allí buscando las cosas, no sé qué, y todo el mundo te aconseja y ves a tal sitio, tal isla y tal otro, ¿no? Pero se pone una ilusión, que eso es lo que yo tal vez quiero transmitirte. Yo no quiero que digas, güey, mi vida ya queda trazada hasta el final, no, ni mucho menos, sino que cuando además haces cualquier viaje, pues hay muchas incidencias y muchos cambios, y esa es la salsa del viaje también, ¿no? De que si vas allí ya tienes las entradas para un concierto, para un DJ de estos que actuará en este sitio, pues chico, no todo es eso, sino que la improvisación, indudablemente, no sé quién lo ha dicho, es muy necesaria, ¿no? En la actualidad es inevitable, o sea, por la situación en la que nos encontramos. Yo lo digo por mi entorno, yo estudio arquitectura. Quiero decir que las oportunidades surgen, pero hay que buscarlas y hay que encontrarlas, que es un poco la primera frase, es decir, hay que estar luchando para encontrarlas y para que salgan, porque si no luchas ni las encuentras. Yo cuando me has dicho antes, esta es una situación cómoda, igual tampoco quería dar esa sensación, yo iba más por lo que tú dices, o sea, igual de alguna forma tienes que ver dónde están las oportunidades y hay un momento en el que apuestas. Dices, voy por aquí, voy por aquí. Pero apuestas y... Pero con valentía, apuesta con valentía y sin miedo. Porque el miedo es uno de los elementos más desagradables que una persona pueda tener. Digo, lo tiene que rechazar como sea. El miedo no sirve para nada. Nada más que para eso, para tener miedo y no hacer nada. Vosotros sabéis, os está diciendo ahora muchísimo, y además es verdad, en Estados Unidos, cuando un individuo en el currículum vitae no pone ningún fracaso, mínimo tiene que tener 3 fracasos en su vida, y los tiene que demostrar por qué los ha tenido, que no ha sido por su mala cabeza, sino que ha sido porque verdaderamente pues, ha apostado y las cosas han salido mal. Pues este hombre no logra un puesto de trabajo de importancia si no tiene fracasos justificados. Pues esto que os dé alas para saberse equivocar, si es necesario. La cínica y la cosmética, que es la que estamos hablando, es decir, mucha gente se está escudando en, yo qué sé, y lo dice nada más, ¿no? Si nosotros ya tenemos todo nuestro programa de ética puesto en la web y además queda muy bien y lo organiza muy bien y lo toman como un efecto, podríamos decir, cosmético, ¿no? Es decir, cumplimos con el expediente y ya nadie nos puede decir nada, los analistas tranquilos, los accionistas también. Y nosotros llevamos a Bangladesh a desarrollar los trabajos que tenemos contratados a precios bajísimos, explotando lógicamente a esa mano de obra que está ocurriendo pues, con demasiada frecuencia, y además esto no lo hacen compañías desconocidas, es decir, lo hacen primeras marcas, ¿no? A las cuales, pues bueno, pues de alguna forma, tal vez con estos códigos éticos, con estas responsabilidades sociales, etcétera, intentan enmascarar esta mala práctica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una cuarta actitud, que es la lógica, la que deseamos todos, cuando los responsables de organizaciones dicen, para nosotros la ética es algo importante, es algo que no podemos mirar hacia el otro lado, porque además si la practicamos, y como lo veremos más adelante, pues podemos ser mucho más competitivos, podemos tener mucha más paz social
todo esto lo veremos más adelante. Fijaros que él habla de no basta con tener declaraciones de valores porque éstas solo expresan voluntad de actuación, que tiene toda la razón. La cultura empresarial es lo que realmente existe en una organización, por lo tanto, en una sociedad donde la cultura empresarial sea la correcta, es más difícil que se cometan actos fraudulentos. Pero yo aquí noto que no menciona a las personas. Como él dice, la cultura empresarial, si no viene arropada y sobre todo trabajada por toda la pirámide de recursos humanos, pues se queda desfasada, ¿no? O se puede quedar desfasada o obsoleta. Y eso es lo que quería yo traeros aquí. Es decir, es muy importante que haya una cultura de valores no solamente en las empresas o en las grandes organizaciones, sino en las personas que están trabajando en estas organizaciones, para no crear precisamente un choque y una disfunción que suele ocurrir actualmente, y entonces no hay quien se aclare en este aspecto. De utilizar la ética en las organizaciones. El que yo lo diga, pues no tiene ningún valor, que en el fondo, pues sí, bueno, soy cosa de Rafael, me dedico a este punto, pero que todas las escuelas de negocio del mundo entero coincidan en que la ética es necesaria para cualquier organización que quiera tener un flujo, que quiera tener una calidad y sobre todo, y lo que es más importante, una credibilidad. No basta con decir nuestro código de ética empresarial nos recomienda, no, hay que demostrarlo y hay que hacerlo y hay que reconocerlo, y además que tenga una gran visibilidad. A mí me parece que eso afirma en las escuelas de negocio ya le quita cualquier validez, porque el objetivo que busca con la ética no es crear el sitio en las organizaciones, como has dicho de una manera necesaria, que lo veo imprescindible, es ganar credibilidad. Y luego, aparte de las escuelas de negocio que digan que la ética es necesaria, cuando los criterios de admisión para todas ellas es el poder pagar, básicamente. Bueno, tú has ganado un premio por ser el primero en llegar, pero ahora te doy otro premio por decir lo que dices, porque estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que las escuelas de negocios están entonando un mea culpa, porque lógicamente la situación mundial que se ha creado la han creado ellos, y en este momento son los que dicen que hay que sacar la ética a florecer, ¿no? Pero sin cambiar su conducta. Pero sin cambiar su conducta, porque se acaba su negocio. Pero es muy importante, digo yo, o sea, porque yo he dicho auténticas, dijésemos, claridades sobre lo que han hecho las escuelas de negocio, pero no las españolas, ¿no? Las españolas pues han seguido el rebufo de todas. Estamos hablando de casi 5.000 escuelas de negocios en el mundo entero, ¿eh? Todas ellas, estamos hablando de las más top, unas 5.000, las otras ya ni cuentan, habrá como 15.000 de chiringos, por decirlo de alguna forma, pero 5.000 empresas de negocio haciendo lo que han hecho hasta ahora, se han dado cuenta de que lo que tienen que hacer es hablar de ética y de valores éticos, lógicamente. Pero ya es muy importante, y fíjate lo que yo he dicho cuando he mencionado al responsable de la cátedra en el IES, que no le hacían mucho caso, ya estaba diciéndote lo que tú has recogido muy bien. Es decir, que las escuelas de negocio se dan cuenta de que van a tener que introducir la ética en las organizaciones, porque poco a poco van a tener que deshacer el modelo de negocio que han tenido hasta este momento. Lo cual, por eso te digo que yo entiendo que es un poco positivo, ¿no? Es una esperanza como mínimo, ¿eh? Malo sería que dijeran vamos a continuar, ¿eh? Y vale, que vayan cayendo de todos, que ya luego se dan cuenta de que se van a quedar sin. O sea, ellos lo que han hecho es contentar a su cliente. Su cliente les pedía hombres muy agresivos, hombres preparados para una serie de objetivos no demasiado clarificados por parte de las organizaciones, que los cumplieran sin pensar. A veces muchas de las personas, que a lo mejor yo mismo lo he hecho, y cuidado, tampoco me quiero decir aquí nada, estos baños de santidad. En esta vida todos hemos hecho algo que no nos ha gustado hacer y lo hemos tenido que hacer, porque no es que, yo creo que si alguien se lo piensa fríamente, se plantaría, pero estás en una vorágine que muchas veces atacas a todo lo que tienes a tu lado. Esto
Vamos a ver, parece que sea un poco entelequia, que no es verdad, pero yo lo he vivido en organizaciones que la ética impera y hemos conseguido resultados muy importantes, y el clima social que se puede llegar a transmitir a un conjunto de personas que se ven respaldadas por la dirección, que es que la dirección da una sensación de que se está ocupando de ellas y hay esa unión, es una fidelización que se nota muchísimo en el tema de los resultados. La gente no está por los pasillos criticando y diciendo, en muchos sitios yo voy y dices, madre mía, aquí el rendimiento y la competitividad ha de ser casi nula, porque todo el mundo está pensando en que aquello es un desastre, hablando mal de su jefe, y esto es porque no se ha equilibrado el objetivo ético de la compañía con el objetivo ético de las personas, y no se ha podido hablar o no se ha querido hablar de la importancia que tiene tanto en las organizaciones como en las personas tener unos conceptos básicos ético-morales. Es una realidad como la vida misma, ¿no? Imagino que todos sabéis lo que estamos viendo, que es el pit stop de un coche en Fórmula 1, en este caso parece que es Alonso con su Ferrari, y yo lo que quisiera haceros observar que aquí alrededor del automóvil, sin contar el piloto, hay 19 personas alrededor, y sin contar uno que no se sabe qué está haciendo allí, etc. Estas 19 personas tienen una misión de décimas de segundo y una obligación de cumplir, y ahí a estas gentes yo conozco a alguien de estos y tú no les puedes hablar de ética porque no saben ni lo que es. Son trabajadores, son mecánicos, algunos son ingenieros, pero están metidos en un follón que no les puedes hablar de lo que es la ética. Sin embargo, ellos actúan con una ética nata y una moralidad impresionante. Tened en cuenta que en cada rueda veréis que hay 3 hombres, ¿eh? El uno la quita, la desenrosca, el otro la quita, el del medio, y el otro la pone. Y todo esto va en una horquilla de 2,2 segundos, a 2,4 las escuderías de medio pelo y 2,8 los que están en la cola. Fijaros, la diferencia de décimas. Si nosotros en nuestro trabajo fuéramos capaces de trabajar con esta intensidad y esta precisión, claro que es difícil de extrapolarlo, porque claro, nosotros trabajamos 8 horas como mínimo. Estos trabajan, bueno, las 2 horas de la carrera o 2 horas y media de la carrera, porque no están todo el rato cambiando la rueda. Esto también hay que decirlo, porque en ese momento, esos 2 segundos, son de un estrés y de una fragilidad impresionante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que esta gente está consiguiendo? Está consiguiendo que este hombre, el que va dentro del coche, pues logre un éxito, gane la carrera. Esto significa pues mucho para todos, para el equipo, para el piloto, para la casa Ferrari, para quien sea. Pero también hay una lección muy importante aquí, que es la del piloto, el todopoderoso señor que está ahí sentado, parece que está... Sería nada este hombre si todos los que están a su alrededor en este acto no hicieran, no bien, sino extraordinariamente bien su trabajo. Esa es una gran lección de ética moral de las personas, ¿no? Y precisamente tiene más valor cuando estas ya sabemos que no lo tienen, porque no se la han enseñado, ni además la buscan, ni la quieren, ni nada. Si lo hacen, porque es su obligación profesional hacerlo. El trabajo monopoliza todo su entorno vital, ya no hay tiempo para nada, ni para la familia, ni para el asueto, ni para el descanso. Todo es una vorágine que no hay quien la controle. Y no hay calidad humana ni rendimiento en nuestras actividades. Y hay que tener en cuenta que nos cosificamos, que es lo que decía yo antes, y esto es lo peor que puede pasarle a una persona, ¿no? Las cosas tienen precio y las personas dignidad, pero muchos lo ignoran. Y cuando hablamos, por ejemplo, de actividades no confesables y las personas toman precio, de alguna forma, es cuando se convierten en cosas, desde el punto de vista ético, ¿no? Esto yo creo que deberíamos de tenerlo en cuenta a la hora de que nos propongan alguna cosa extraña, de saber que somos personas y que no lo debemos de aceptar, nos cueste lo que nos cueste. Alguno de vosotros puede decir, oiga, y si esto hace que me despidan y luego yo no encuentre trabajo, ¿qué es lo que puedo hacer, ¿no?
pues tenéis toda la razón del mundo, pero habría que poder plantar cara y habría que poder decir, no, mire usted se ha equivocado, usted no ha fichado a una cosa, ha fichado a una persona. Usted me está quitando la dignidad con lo que me está haciendo y yo no lo puedo aceptar. A lo mejor los tribunales de justicia al final tendrían que dar la razón a la persona que ha sido mal despedida por esta circunstancia, ¿no? Las cosas irían mucho mejor si la gente tuviera la valentía y el valor, fijaros lo que ponía al principio, ¿no? El valor de hacer las cosas correctas, ¿no? O de hacer lo correcto, ¿no? El valor de hacer lo correcto es el título de la presentación que hoy estoy haciendo aquí y que se ve claramente manifiesta aquí. En un momento determinado, el hacer bien las cosas, el hacer correctamente bien las cosas, requiere un valor importante y que hay que tenerlo y hay que dosificarlo también, claro. ¿Son incompatibles la ética y la competitividad? Pues en absoluto. Yo creo que todo lo contrario. A largo plazo, que es como yo creo que las organizaciones tienen que estar apostando, en un mercado tan inmisericordia como el que tenemos, donde la competencia es brutal, donde la gente se entera a qué precios está vendiendo fulano y sultano para luego hacer una oferta por debajo, igual o similar o más baja, verdaderamente parece que la ética tendría poco lugar, pero al final los individuos que solo sirven a sus intereses llevan al colapso la organización, y de esos yo creo que habréis conocido varios, ¿ves? Los que están vendiendo misericordias por el mundo y con tarifas que no justifican el material que están entregando, pues al final esta gente hace una labor muy negativa para la organización. Porque para competir hay que cooperar. No podemos, estamos hablando un poco del ejemplo antes del coche de Fórmula 1, no podemos pensar que uno lo haga mejor que el otro, los 4, los 8, los 19 tíos tienen que hacerlo bien, y esto es cuando se hace así, es cuando realmente las cosas están saliendo. O cuando hablábamos de las escuelas de negocios, ¿no? Cómo se pierde la honestidad cuando se dice, hombre, haz este máster, que este máster te va a resolver la vida, luego cuando termines al cabo de 2 años vas a encontrar trabajo magnífico, con un sueldo, te garantizamos que en esta escuela nuestros clientes pues nos contratan el 90% de los alumnos, y no es verdad, luego, y menos ahora en estos tiempos, ¿no? Esa es la confianza que van perdiendo las organizaciones, que luego es tan difícil de recuperar. Bueno, pues toca meternos en el tema de los valores. Los valores cimentan nuestros comportamientos éticos. Esto es muy fácil de decir, muy difícil de asimilar, o prácticamente, no, hombre, imposible no, pero muy ilusionante cuando uno se da cuenta de que los valores, conjunto de valores que podamos manejar, que podamos saber escoger, que se adaptan a nuestra forma de ser y a la forma que tenemos de comportarnos profesionalmente, sabemos manejarnos, sabemos constituir una plataforma sobre los valores, y son los valores los que nos permiten verdaderamente ejecutar esos sueños que antes estábamos hablando, y que desde luego por no los consigues yéndote al espejito. Pues ¿dónde aplican? Hablábamos de los ejemplos del deporte, para tener una juventud ejemplar. Qué bonito es que la juventud, y a mí me sorprende muy gratamente cuando me encuentro personas como vosotros, que tienen, sin saberlo, me parece, a mí me da la sensación de que tienen unos valores interiorizados y que sin saberlo los están utilizando. Cuánto bueno sería que alguien les explicara que nace con esos valores, que los desarrolla con su entorno familiar, y que precisamente con ese entorno familiar de padres, de abuelos, de tíos, de sobrinos, etc., pues van desarrollando estos valores que son importantísimos y fundamentales para la vida profesional y familiar y de todo tipo, ¿no? Hay un aspecto donde aplican extraordinariamente, que son en humanizar las empresas. Yo creo que fundamentalmente la mayor parte de las empresas están deshumanizadas, y
y dan mayor transparencia, o deberían de dar mayor transparencia en los mercados, que es un tema como para estar hablando 12 horas seguidas, porque no se sabe quién manda en los mercados ya, no se sabe exactamente por dónde van a salir, no se sabe exactamente a qué zona geográfica van a atacar los señores que mandan los mercados, y eso no es más que una falta tremenda de valores de las personas que toman estas decisiones, que yo no sé lo que estarán pensando, ni cuán felices serán cuando dicen, pues vamos a exterminar Grecia, y Grecia cae como un zapato, ¿no? Entonces, bueno, los demás países que también hubieran tenido que caer han tomado la lección de Grecia, se han parapetado y han dicho, bueno, cuidado, lo vamos a hacer de otra manera, como España lo ha hecho, y no ha sido tan drástico, pero en el fondo pues es prácticamente estar en manos de alguien, en misericordia, que no conoces, que no sabes quién es, que no tiene nombres ni apellidos y que domina prácticamente todo el mercado económico del mundo. Yo creo que sí, vamos a decir que lo de, que siguen defendiendo lo de que el mercado se regula solo, pues está claro que es mentira. Que si no pones unos mínimos, bueno, o la gente viene sentada los valores de lo que tiene que hacer lo correcto, o tienes un buen sistema de regulación, porque si no, pasan estas cosas y bueno, y todo lo que las demás cosas que todos conocemos. Está claro, es un ejemplo más de que si no se hace lo correcto, pues no lo que pasa. Pues estoy de acuerdo, claro. De hecho el tema de regulación, a raíz de esto, salió una nueva ley, como habéis visto, pero realmente las leyes estas son suficientes, porque yo digo que todo lo contrario. El problema, una de las cosas que yo más defiendo es que las personas deberían no tener la necesidad de ser reguladas, serían las personas propiamente las que tendrían que decir, no, esto, porque esto es una barbaridad de las más grandes que habéis podido observar. Fijaros que los 3 jefazos son premios de estudio de la Universidad de Harvard Business School, es decir, que no eran unos cualquiera y unas personas mal preparadas, todo lo contrario. Eran genios, pero genios auténticos. Hombre, para hacer la estafa que hicieron, ya no puede ser tonto. Y es lo que os he dicho yo antes, es decir, una persona que técnicamente está preparada, pero moralmente no, es un peligro. Eso es un drama, las cifras que habéis visto al final. No sé lo que pensáis, pero toda esta gente que tenía sus planes de pensiones metidos allí, creyéndose que estaba en una compañía que duraría toda la vida, pues esto, vamos, es que ha amargado cualquiera, ¿no? Ahora con todo el tema de la crisis financiera, al final es que lo más triste de todo esto es que no se trata solo de 3 personas malas malísimas. Estaban esas 3 personas malas malísimas y los auditores que auditaban las cuentas de la empresa, los abogados que les defendían, o sea, ahí estaba metido todo el mundo, los bancos que les prestaban el dinero. No sé, es que lo triste de todo esto es que si solo fuesen esos 3, bueno, el problema está acotado, pero es que el problema es que no eran esos 3 solamente. Y hablo de este caso, hablo de un montón de ellos. La crisis financiera lo hemos visto. Que al final las agencias de rating, las auditoras... Las agencias de rating no podían perder clientes. Claro, si pierden un cliente muy grande, en lugar de ponerle AAA, le pone una B, pues entonces pierde ese cliente y entonces al final la propia estabilidad de tu propia empresa está en peligro, ¿no? Ese es el asunto. O sea, no es que digan, no, es que Arthur Andersen es que somos malísimos y vamos a llevar a esta estafa, sino que claro, igual es la sexta empresa del mundo. Pues, pierde ese cliente y vete con la cara. ¿Qué validez tiene que una empresa valore a la empresa que le está pagando? O sea, ¿qué validez tiene esa información? Claro, pues estamos en el tema de la regulación, ¿no? Claro, es que si no regulas eso... Pues... Ya, pero todo y regulando las cosas yo no observo que mejoren, sustancialmente hablando, ¿no? Tampoco hemos tenido una regulación profunda, digamos, en ese... De hecho, siguen existiendo las empresas de rating y siguen pagándole las propias empresas calificadas, hay un conflicto de intereses claro, y con las auditorías estamos en las mismas. Las empresas de auditoría son pagadas por las auditadas. Bueno, el tema de la auditoría yo lo conozco bastante bien porque sabéis que Accenture era Andersen Consulting y estaba Arthur Andersen
Andersen Consulting. Cuando pasó esto, ya nosotros éramos Accenture y ya Arthur Andersen había retomado el nombre de Andersen Consulting, que era lo que el juez al final, en todo aquel follón que hubo entre nosotros, es lo que les dio. Lo que yo puedo deciros, porque además yo lo conocí, el auditor, la persona que estaba en Enron, ganaba $1 millón al año con Enron. Y esto, pues claro, por lo visto enloquece a cualquiera. Y el hombre hizo cosas que no debía de hacer, cosa que es muy difícil, porque yo tengo que decir en honor a los auditores y rompiendo una lanza por ellos que no todo el mundo es como esto. Ahora, por culpa del chiquito este, sí que se cargaron una empresa emblemática, porque ahí donde los haya, vamos, era indiscutible Arthur Andersen, ¿no? Entonces se cargó, y además para Arthur Andersen fue tan rápido el tema que el modelo de negocio que tiene de partnership para una compañía tan grande no le dio capacidad de respuesta. Es decir, tantos socios había que no se pusieron de acuerdo rápidamente en la estrategia que había que seguir, porque yo estoy seguro que plantan cara, no a Enron, porque a Enron no había que plantarle cara, pero a otro que yo me conozco, que es George Bush, y seguro que hubieran obtenido un resultado mejor, pero no dio tiempo a que reaccionaran y se pudieran tan solo defenderse. Es que los fulminaron en una semana. Fue tremendo, tremendo. De hecho, nosotros en Accenture, a raíz de esto, pasamos a otro modelo de societario, no de partnership, cambiando toda la estructura, porque se consideró que era peligroso, no tienes capacidad de reacción. Cuando hay tantos a mandar y están repartidos por todo el mundo, tela. Pero ¿qué más? ¿Alguna lección más de...? Hombre, yo creo que si dejas que solo imperes como única medida de enfocar el negocio solo lo que es el beneficio económico, al final tú haces, imagínate que si haces tornillos, al final dejas de poner capital en el producto que tú estás vendiendo, y como esto, pues te tiras a eso, a ver cómo hago el trapicheo de los libros para que mis deudas se escondan, pero usted no hacía tornillos, ¿dónde está? O sea, pierden tiempo en una cuestión que no es lo que ellos venden, al fin y al cabo, porque fíjate, todo el dinero que se gasta y todo el tiempo que dedicaron a eso, si se hubieran dedicado a lo que ellos vendían en verdad, o sea, a su producto o a su servicio, pues igual hoy en día todavía estarían ahí, y no tendrían por qué haberles ido mal. Pero claro, si solo buscas optimizar al máximo solo el beneficio económico sin que nada más importe, pues al final pues te metes la pata, porque igual... ¿Y merece la pena hacer todo esto para terminar uno suicidándose, el otro en la cárcel? A mí personalmente no, pues igual era mejor haber ganado menos y perdurar en el tiempo y seguir ahora. Lo que tuvieron es una expansión muy rápida, que a veces cuesta asimilarla y eso te hace cometer errores gravísimos. Pero bueno, el tema, vamos, lo que pasa es que aquí hay una cierta no inconexión, sino que hay cosas que no quedan claras. Por ejemplo, el incendio que habéis visto era en California, tenían un problema con el gobernador de California que no les dejaba entrar en California, entonces provocaron el incendio. Ya veis como uno que está dice arde, arde, o sea, dijeron no queréis a Enron en California, os vais a enterar. O sea, es que fue mafioso, incluso algunas actividades y actuaciones fueron mafiosas, bélicas casi, ¿no? El estado de California con el caso Enron se vio perjudicadísima, como os podéis imaginar. Pero casos Enron, casos mini Enron y casos así, es el problema. El problema es la regulación. Ojalá la regulación fuera lo suficientemente eficaz como para poder resolverlo, pero es que se está demostrando que las regulaciones son insuficientes. Todo el mundo sabe buscar el borde de defraudar la raíz de la regulación, ¿no? Si no, no se atreverían a hacerlo, claro. Siempre hemos tenido fama de pagar bien, pues ya en el 2007 decían que pagábamos muy mal, que los bancos de negocios y los bancos de
de inversiones se les pagaban mucho más y tenían mucho menos trabajo, y prácticamente nos estábamos quedando sin talento, ¿no? Entonces me tocó a mí analizar, y me pusieron, fue el proyecto con más recursos económicos para desarrollar, pero yo veía que no había una respuesta clara. Es decir, los jóvenes, vosotros, pensáis de una manera diferente a cómo pensábamos los jóvenes cuando teníamos vuestra edad. Que yo no quiero decir ni mejor ni peor, de otra forma distinta, completamente distinta. Y entonces yo me entusiasmé con el proyecto se llamaba Net Talent, el talento en red, y como entramos en el 2008 con la crisis y el 2009 todavía más crisis, lo que estábamos haciendo para retener el talento y para estimular la entrada de los jóvenes en las empresas de consultoría estaba careciendo de sentido desde el momento en que algunas compañías estaban rebajando las plantillas. Y cuando digo rebajando, pues despidiendo gente porque empezaba a flaquear el trabajo. Entonces yo, que ya llevaba 11 años en la asociación y estaba ya un poquito cansado, y al ver este proyecto en mis manos, decidí salir de la asociación. Al proyecto, a la asociación no le interesaba para nada, por lo consiguiente lo que yo había empezado pues no lo desperdicié, y constituí la Fundación Right Person, que es la persona correcta, ¿no? Pensando en cómo ayudar a los jóvenes y sobre todo a eliminar el choque experimental que tiene un universitario que acaba la carrera con un expediente brillante, que son los que nosotros fichamos, cuando le ves entrar en la compañía y lo primero que le dicen, cuando todo contento ya ha sido seleccionado después de un training importantísimo y mandado a la universidad que tenemos en Chicago, pues resulta que entraba el primer día de trabajo y le decían que hiciera fotocopias. Entonces, claro, el hombre aquel, pues, o la mujer, exactamente igual, reaccionaba hostilmente, como es natural. Y entonces yo pensaba que había que estudiar cuál era el acoplamiento exacto y preparar a los jóvenes universitarios a incorporarse, no a las empresas consultoras, sino a cualquier empresa. Yo creo que, no sé vosotros si lo vais a intentar o qué, pero vais a tener el problema de esa incorporación a la empresa entre lo que sabéis, conocéis y lo que os vais a encontrar. Y la empresa no tiene la delicadeza de preocuparse por este talento y cuidarlo, porque en el fondo es lo más importante que puede tener una compañía, las personas. Y eso es lo que a mí me lanzó al proyecto Right Person. Bueno, yo soy su fundador y presidente, y no he tenido ninguna prisa en montar el patronato, porque de hecho no hay patronos todavía, porque ya lo tengo muy decidido que la entrada de patronos va a ser pues de personas como yo, es decir, que piensen en que hay que ayudar a la gente para que las cosas funcionen mejor, y la manera de ayudar a la gente es prepararla desde el punto de vista ético y moral, y después también preparar a las empresas para que sepan cómo tratar a este talento con este background técnico y ético moral. Este es un poco el objetivo que tiene la fundación que yo presido y dirijo. Entonces yo he dado muchísimas vueltas. Bueno, hay una página web que ya la habréis visto, estaba ahora puesta en la pantalla, pero en LinkedIn tenemos un grupo, que yo os invito a incorporaros al grupo de Right Person, que en este momento me parece que ya hay 160 personas, y a mí me hace una ilusión muy grande que esas personas sean los patronos de la fundación. Quiero huir de las grandes empresas que dominan a la fundación y que hacen lo que la empresa quiere que haga, y en ese aspecto yo quiero tener una autonomía extraordinariamente clara y meridiana, por dos objetivos. Porque la fundación lo que pretende y lo que está haciendo y lo que ha hecho ya es dedicarse a los contenidos para esa preparación para los jóvenes. Contenidos, ahora lo veremos, en forma de un máster y en forma de seminarios y luego coaching, etcétera, etcétera. Y luego nosotros pretendemos
certificar tanto a las personas que han cursado alguno de los estudios de nuestros contenidos y también certificar a las empresas que tengan un número determinado de right persons, por decirlo de alguna manera. Esto requiere una transparencia y una regulación que no haya ninguna duda ni ningún temor, y creo que este es el camino que seguiremos. La importancia que tiene el concepto de persona, probablemente antes cuando estábamos hablando de, bueno, pues que has venido en esta vida o que piensas de esta vida, pues hay otra pregunta que es ¿cómo te sientes como persona? ¿Estás actuando como persona? ¿Haces como persona? Bueno, pues en ocasiones me imagino que sí, en otras no tanto y en otras nada, ¿no? Yo creo que para el futuro de la juventud, el futuro de un país como es el nuestro, el tema de las personas es fundamental. No sé en vuestro entorno, tal vez no, pero en el entorno de los adultos y en el entorno profesional es dificilísimo encontrarte con alguien que diga una verdad. Es decir, todo el mundo te dice las cosas pues o transgiversadas o expresamente antiverdad, ¿no? Y así pues con esa falta de transparencia es muy difícil coordinar absolutamente nada, ¿no? Y luego yo creo que estaréis todos de acuerdo en lo importante que es conocerse, ¿no? Yo creo que es lo más difícil porque además cuando esto no ocurre, el hombre se convierte en su peor enemigo y es fundamental, necesario, llegar a un conocimiento grande de nuestras posibilidades y de nuestras actividades de futuro, de don, de amor, de transparencia, de dignidad, etc., ¿no? Y es que en la búsqueda el hombre se enfrenta a un problema porque pregunta, busca y no encuentra, y porque duda. Y cuando duda, entre sí, entre un sinfín de posibilidades entre las que debe elegir una y debe optar. Frente a la opción, el hombre tiene dos posibilidades: huir hacia afuera de sí mismo, alterándose, dejándose llevar por los acontecimientos que le pasan, capturado por el entorno, o asumir activamente la responsabilidad de sí mismo. Y tercero, en la decisión correcta, el hombre se da al encuentro que supone haber descubierto el encargo, como os decía antes, en el que ha de desempeñar toda su vida. Pero eso es fundamental. Es decir, muchas veces yo os he hablado del miedo, ¿no? El miedo es una duda y muchas veces no conduce a absolutamente nada, y hay que enfrentarse a él con valentía, porque nunca nada ha resuelto el miedo, absolutamente nunca nada. Y si me permitís, unas recomendaciones que yo he elaborado precisamente para vosotros, encuentro que son fundamentales, son 5 nada más, y es el por qué forjar tu propia identidad. Y digo, no cometas el error de parecerte a nadie. Y muchas veces vemos una persona y nos gustaría ser como él. Es una barbaridad. Hay que desprenderse automáticamente, porque además, como decía Juan Pablo II, no andéis buscando falsos ídolos, ¿no? Muchas veces nos creemos que una persona es un referente y no lo es para nada, ¿no? E incluso cuando yo digo no queráis ser como otro, es porque podéis ser superior a esta persona si os lo proponéis, ¿eh? Y ahí es donde a mí me gustaría que tomaseis parte en ser proactivos en este mundo. Porque ya te digo, hay una tendencia, ¿eh? A mí mismo me ha pasado, joder, fulano, es que es una maravilla, ¿no? O resulta que no es, y que tú puedes superar muchísimo más a esta persona, ¿no? Queridos amigos, tenéis una responsabilidad impresionante, y tal vez no me creáis, pero tened en cuenta que las personas que han originado el caos económico, esta gran crisis tan enorme, son personas que ni técnica ni moralmente van a resolverlo, y lo que va a quedar para las generaciones futuras pues es una deuda impresionante que alguien la tendrá que pagar. Yo desde luego pagaré muy poco, bueno, estoy pagando con mis impuestos, pero yo por lo que me queda pagaré muy poco, pero mis hijos y mis nietos que se afanen a trabajar muy profundamente y sobre todo tomar la responsabilidad
de desbancar a estos tipos que en este momento tienen una preponderancia en el sistema y están cometiendo las cosas mal porque hay que hacerlas de otra manera. Y para hacerlas de otra manera hay que ser una persona con responsabilidad sobre hacer las cosas correctamente. Hoy en día esto es implanteable a una persona pues, que está medio loca y que hace lo que todos sabemos que hace. Tenéis una responsabilidad enorme y si queréis imitar a la generación que en este momento manda, estáis completamente equivocados. Y si decís, bueno, esto ya lo arreglará alguien, yo os preguntaría, ¿quién creéis que lo va a arreglar si no sois vosotros mismos? No lo va a arreglar nadie. Y esto os lo digo de auténtica verdad. Y además comprenderéis que no tengo ningún compromiso en que lo hagáis bien, porque yo ya no lo veré, ¿no? Pero quiero decir, es muy importante que de verdad os toméis vuestra generación, la generación que ya se empieza a llamar de Erasmus, va a ser la que realmente resuelva la situación que hay planteada en este momento, no solo en España, sino en el mundo entero y en Europa muy concretamente. Yo creo que esto no admite mayor discusión, ¿no? Y la energía del cambio se encuentra en los valores, también es algo que, creedme de verdad, hemos mencionado algunos valores, hay tropecientos mil, no hay que perderse en los tropecientos mil, sino que tener la habilidad de decir este valor, este otro, yo creo que conjuga con lo que hago, con lo que voy a hacer, con lo que quiero hacer y me voy verdaderamente a apoyar en él de una manera dijésemos comprometida, porque es la realidad de lo que se necesita. De verdad que con estas 5 recomendaciones las cosas se pueden mejorar bastante. Y ya por último pongo este ejemplo, que es un ejemplo de gestión de valores. Esta persona que veis saltando en pértiga, pues está batiendo un récord en este momento de 5 metros. 5,05 metros de altura, y para todos aquellos, insisto, en que se ganan la vida charlando, diciendo que vosotros proponeros lo que queráis, que solamente con eso, con proponeros de verdad y soñando con este sueño, vais a conseguirlo. Bueno, a mí me da la risa, porque claro, imaginaros, esta persona es un alarde de esfuerzo, es un alarde de fortaleza mental y física, de perseverancia. ¿Cuántas veces habrá dado un salto entrenándose para lograr dar este último? Bueno, este último, el que le cuenta, el que le computa. Una cantidad de voluntad, valentía y velocidad. Valentía, una mujer a 5 metros de abajo, aunque esté todo acolchado, pues yo creo que ha de dar casi vértigo. Hay una velocidad a imprimir allí, ¿verdad? Si todos, me imagino que habéis visto, ¿no? Se va corriendo con la pértiga hasta que se clava en el sitio y se pega el impulso final. Pues eso es manejar una serie de valores que el cerebro los va demandando y tú se los tienes que ir dando, él los regula, y es cuando verdaderamente se produce el éxito, ¿no? Implica también una confianza, una sincronización de la plataforma de valores precisamente que está utilizando, y que sustentan el esfuerzo físico y mental. Es decir, si no hubiera una creencia absoluta en lo que está haciendo, que son precisamente los valores, pues esa persona no podría bajo ningún concepto dar este paso al reto. Y volvemos otra vez a un ejemplo deportivo, porque también ahí se está midiendo en altura, en centímetros, pues el éxito o el fracaso. Este es un deporte aislado, no es como el otro de la Fórmula 1, que depende de los mecánicos que hagan su trabajo muy rápidamente y muy concentradamente. Este es más individual, y por eso precisamente lo he traído, porque también individualmente podemos ser muy grandes, pero necesitaremos prepararnos moralmente, porque si no, no lo conseguiremos.